¿Crees que ese montón de chatarra oxidada va a correr, cariño? Risas burlonas resonaron en la zona de boxes cuando Zoe Turner metió su moto naked y rayada en el garaje, con la chaqueta caqui cubierta de polvo seco. Esa cosa se va a partir en dos en la primera curva. 1. Se burló el corredor de apuestas, tirando dinero al suelo en un simulacro de desafío. Zoe no dijo ni una palabra. Simplemente se arrodilló y, en silencio, repuso la bujía que alguien había arrancado. Nadie lo sabía. La mujer a la que empujaron fuera de la pista esa noche sería la que obligaría a todo un circuito de carreras a reescribir sus propias reglas. Una voz fuerte y retumbante irrumpió en el remolino de gases de escape nocturnos. Mueve ese montón de chatarra para allá. Tenemos motos de verdad que necesitan espacio. El que hablaba era un hombre alto con un chaleco manchado de grasa, un mecánico local conocido por remendar las máquinas de calle más llamativas del Medio Oeste. No se había molestado en mirar a Zoe a la cara. En cambio, la señaló vagamente con una llave inglesa, como si estuviera espantando a un perro callejero. Cerca, un grupo de motociclistas, con su glamour alardeando, vestidas con cueros ajustados y calaveras bordadas en neón, observaban con desprecio la chaqueta caqui descolorida de Zoe. Una de ellas sonrió con suficiencia y asintió con la cabeza hacia su amiga, que se adelantó con un pavoneo ostentoso. «En serio, cariño», dijo con la voz destilando falsa compasión. «¿Creías que este era el club de motociclismo local para amas de casa?» Detrás de ella, otra mujer resopló y se levantó la visera tintada de su casco pulido. Debería haberse quedado en las gradas. Eso fue solo el principio. Un jugador, uno de los habituales que hacían circular la apuesta de recolección de dinero, se acercó con un fajo de billetes en la mano. Tenía anillos de oro en 3 dedos y una sonrisa burlona que gritaba dinero fácil. «Sabes que si de verdad pasas la fase de clasificación», dijo arrastrando las palabras, «puede que te dé todo mi fajo. Y ya que estoy, mete la moto también». Tiró un billete de $5 al cemento, delante de las botas polvorientas de Zoe. «Aunque no importará porque ni siquiera arrancarás», dijo con una mueca de desprecio, sacando una bujía de su bolsillo como si la retara a darse cuenta de que faltaba en el motor. Algunos curiosos se rieron entre dientes por la iluminación en el sabotaje barato. En el remolino de embriagador olor a gasolina y las luces parpadeantes del garaje, Zoe permaneció de rodillas junto a la moto, metiendo la mano en el cárter del motor para confirmar lo que ya sospechaba, que habían manipulado su vehículo. Cuando se hizo el silencio, se alzó otra voz burlona. Esta pertenecía a Viper, autoproclamado rey del Medio Oeste, Midnight Rally. Estaba recostado contra una reluciente cruiser negra que debía de haber costado más que la hipoteca de la mayoría. Alto y delgado, con la cara medio oculta por un pañuelo con cabeza de serpiente. Viper era de los que podían despejar una multitud con una sola mirada. Una niña se equivocó de sitio, anunció con los brazos cruzados. Esta noche no es clase de conducir. A su alrededor, una oleada de risas estalló, cada una más aguda que la anterior. Zoe no levantó la vista. Se concentró en el fiasco de la bujía, moviendo los dedos con cuidado constante mientras volvía a colocar la bujía que el mecánico había arrancado accidentalmente. Alguien intentó apartarla a empujones mientras entraban en una bestia cromada brillante, con las ruedas y el motor nuevo ronroneando como un tigre mimado. Zoe no protestó ni cambió de postura. La motociclista terminó tropezando con el pie de Zoe, soltando una maldición. Su desafío tranquilo, tan silencioso que era casi espeluznante, las hizo fruncir el ceño. Esta vez, se oyeron más risas del grupo de motociclistas, que disfrutaban burlándose de las que consideraban no aptas. «Míralo, descalza, la princesa quiere correr con nosotros», dijo una con desdén. «Quizás bendiga la pista con un poco de polvo de buena suerte». Zoe, levantándose de su posición, evaluó la hostilidad que se arremolinaba. Un leve ruido resonó cuando las llaves inglesas golpearon el banco de trabajo metálico.
Todo el lugar parecía diseñado para hacerla sentir pequeña e incómoda. Sin embargo, permaneció de pie en ese círculo de motores acelerados y no pronunció una sola palabra en su defensa. Viper, al darse cuenta de que había logrado solucionar el sabotaje, ladeó la cabeza. No te molestes. Solo vete. A menos que quieras mirar desde la barrera. Le dedicó una lenta sonrisa que reveló sus dientes brillantes. El jugador a su derecha sacó otro fajo de billetes de 50 de Bill y los dejó caer al suelo aceitoso. Todo ese dinero es tuyo si de alguna manera nos ganas a uno solo, cariño, dijo. El desafío flotaba en el aire como humo denso. Los presentes lo devoraron. Algunos más se acercaron para ver a la recién llegada, humillada, esperando a que cogiera el dinero desesperada o se marchara hecha una furia entre lágrimas. En cambio, deslizó un pie hacia adelante y apartó los billetes esparcidos, sin siquiera molestarse en recogerlos. Por un momento, todo se detuvo. Zoe se ajustó las correas de su viejo casco. La pintura mate se descascarilló en los bordes, revelando una calcomanía más antigua debajo. Un par de motociclistas mayores entrecerraron los ojos tratando de ubicar donde habían visto ese símbolo antes. Entonces, el ruido rugió de nuevo a la vida cuando el reloj se acercó a la medianoche, hora de las inscripciones para la gran carrera. El locutor local, un hombre fibroso con un cigarrillo colgando de sus labios, gritó por un megáfono. Todos los motociclistas a la cola. Primero en llegar, primero en ser atendido. Si no pagaste la tarifa de inscripción, lárgate. La multitud de motociclistas y mecánicos avanzó rápidamente, dejando atrás a Zoe. Un silencio cayó sobre su sección del garaje cuando los burladores asumieron que se habían deshecho de ella. Zoe se sacudió el polvo de su chaqueta, la tela crujiendo suavemente bajo sus dedos enguantados. Bajo esa fina prenda yacía la memoria muscular de incontables horas en caminos ocultos, toda una vida de práctica que nadie allí había presenciado. Las luces arremolinadas de las bombillas del techo destellaban sobre su depósito de gasolina rayado, revelando tenues diseños en espiral grabados en el metal. Si alguien se hubiera fijado bien, habría reconocido el patrón distintivo como la obra de un mecánico forajido de décadas pasadas. Pero a nadie le importó. Estaban demasiado ocupados presumiendo de sus elegantes vehículos. Zoe avanzó con su moto, cada paso medido, sin cruzarse con la mirada de quienes la abucheaban. En ese silencio había una ferocidad que incomodó a algunos espectadores, aunque no sabían por qué. Se acercó a la mesa de registro. Un grueso libro de contabilidad estaba abierto con nombres garabateados en una escritura cargada de adrenalina. El hombre detrás de la mesa era un matón corpulento con barba trenzada. Levantó la vista, vio el equipo destrozado de Zoe y negó con la cabeza. Gruñó, dejando el bolígrafo. Tienes que pagar la entrada por adelantado. Y, además, no eres de las que van a esta carrera. Zoe sacó un fajo de billetes del bolsillo de su chaqueta, suficiente para cubrir la entrada. Él parpadeó, inseguro, y luego se encogió de hombros, incómodo. De acuerdo, murmuró, garabateando su nombre donde ella señalaba. Pero no digas que no te advertí. Arrancó un papelito y se lo ofreció. Ella lo cogió sin decir palabra. Una mujer mayor y canosa se apoyaba en una caja de herramientas destartalada cercana, observando el intercambio con los ojos entornados. Llevaba una camiseta que decía Bon Screw, una reliquia de una generación anterior de ciclistas que antaño dominaban estos circuitos ilegales. Su expresión mostró un destello de reconocimiento al vislumbrar el remolino grabado en la moto de Zoe. Pero no dijo nada. En cambio, se dio la vuelta murmurando que la noche iba a ser un desastre. La medianoche llegó entre un resplandor de faros y motores rugientes. El oficial escribió, un tramo sinuoso de asfalto que atravesaba carreteras abandonadas, vías de servicio deterioradas y un puente precario sobre un estrecho desfiladero. Todos sabían que era una pista peligrosa. Esa era parte de la emoción. La otra mitad era la empinada poza.
El apostador que antes se había burlado de Zoe se pavoneaba cobrando las últimas apuestas. Se detuvo junto a un grupo de espectadores alborotados que abucheaban a las motociclistas, y luego se giró para sonreírle burlonamente a Zoe. «Última oportunidad para echarte atrás, princesa», dijo, dando un golpecito al fajo de apuestas en el bolsillo de su chaleco. Ella no respondió. Sus ojos se clavaron en una mancha de pintura desconchada en el tanque de gasolina como si escuchara un recuerdo que solo ella podía oír. Los motores aceleraron al unísono. La multitud se apiñó, la adrenalina goteando en el aire fresco. Viper se colocó en la patrulla negra delantera, brillando bajo las luces halógenas. Las motociclistas, con su glamorosa ostentación, formaron un grupo llamativo, con sus trajes de cuero a juego reflejando neón. Salía humo de los escapes. Zoe empujó su bicicleta desnuda hacia un espacio vacío al final de la línea de salida, un lugar que nadie más quería porque estaba lleno de grava. Un silencio. Un silencio. Entonces, el comisario de carrera improvisado, un adolescente flacucho con una chaqueta de franela demasiado grande, izó una bandera de neón. Los neumáticos chirriaron. El grupo se lanzó hacia adelante, rugiendo hacia la oscura carretera secundaria. Zoe los dejó avanzar, manteniendo el acelerador firme hasta que llegó a la curva principal. Dos ciclistas ya se empujaban por la posición, casi chocando. Ella observaba desde atrás, silenciosa como siempre. Al acercarse una curva, se ladeó con gracia, dejando que su neumático trasero deslizara lo suficiente para mantener el impulso. Los demás salieron disparados en la distancia, engullidos por la penumbra polvorienta. Arriba, un rayo de luna proyectaba una luz pálida sobre el asfalto picado. Apenas un cuarto de milla en la ruta, los espectadores en los boxes predijeron que Zoe nunca los alcanzaría. El jugador se carcajeó, contando billetes nuevos. Las motociclistas salieron disparadas, llenas de confianza, ansiosas por impresionar. Solo los espectadores mayores notaron algo extraño. Al desaparecer el grupo principal, Zoe se desvió por completo de la carretera. En lugar de seguir la ruta, aceleró hacia un sendero de tierra sin señalizar que se adentraba en una colina boscosa. Un silencio de confusión se extendió entre quienes la vieron. El personal del rally gritó, «¡Oye!». Dirección equivocada. Pero ya era demasiado tarde. Se había ido, engullida por las densas siluetas de pinos y robles. Gritos de «¡que la descalifiquen!» estallaron en los boxes. Los miembros del equipo de boxes de Viper, que monitoreaban desde el garaje, exigieron acción inmediata. Pero las reglas improvisadas de este rally clandestino eran, como mucho, confusas. ¿Y las cámaras? No había ninguna oficial, solo unos cuantos teléfonos baratos o grabadoras portátiles usadas por los espectadores para su disfrute personal. Los organizadores susurraban sus argumentos. Si no estaba en la pista designada, ¿cómo podría terminar? Algunos se encogieron de hombros. Que se pierda, razonaron. Eso sería suficiente castigo por ignorar la ruta. No hay necesidad de enviar un grupo de búsqueda. Mientras tanto, en la recta principal, los pilotos de cabeza se deslizaban por el asfalto craterizado. Tomaban cada curva con la confianza que da la práctica, con los faros atravesando el polvo arremolinado. Hubo algunos accidentes en las curvas cerradas. Uno de los pilotos más glamurosos derrapó casi volcando, pero se recuperó con una lluvia de chispas. Viper mantuvo una posición dominante cerca del frente, una combinación letal de velocidad e intimidación. Un coro de maldiciones surgió cuando el grupo se encontró con escombros de construcción inesperados a lo largo de la ruta. Grava suelta. Barricadas desordenadas. Este era el rally de medianoche del Medio Oeste después de que el peligro fuera la atracción principal. Aún así, nadie esperaba un puente medio derrumbado más adelante, del que se rumoreaba que estaría fuera de servicio durante meses. Para cuando los líderes llegaron a ese cruce destartalado, cundió el pánico. Se formó un atasco.
Las motos redujeron la velocidad. Viper les gritó que siguieran avanzando, pero la estructura crujió con el más mínimo peso. Mientras tanto, dos ciclistas de atrás perdieron el control en el cuello de botella, y sus motos se desviaron por el borde hacia un arroyo fangoso. Gritos y maldiciones hendieron la noche. El jugador propenso al sabotaje, en algún lugar cerca del centro, decidió esquivar el caos, pero terminó enredado en una masa de manillares enredados. Al mismo tiempo, en lo profundo del bosque, Zoe navegaba por un sendero estrecho y traicionero que serpenteaba entre árboles imponentes. Salvó ramas bajas guiando su moto sobre raíces irregulares y troncos caídos. Su neumático delantero levantó salpicaduras de barro, pero ella manejó cada peligro con fluidez, como si hubiera recorrido ese camino cientos de veces antes. Los tenues rayos de luna se reflejaban en el tanque rayado, iluminando las marcas de grabado que parecían alas estilizadas. El aire olía a pino y tierra mojada. Zoe apretó la mandíbula con silenciosa resolución al recordar el eco de una risa en un claro más pequeño y oculto, la voz de un hombre mayor enseñándole a escuchar el latido del bosque al conducir fuera de la carretera. El recuerdo parpadeó como un fantasma en su visión periférica. Se paró brevemente en los estribos para absorber una sacudida que nunca disminuyó. De vuelta en el puente atascado, la frustración llegó a su punto álgido. Los motociclistas gritaban, los motores aceleraban inútilmente y algunos intentaron encontrar alternativas. Algunos giraron hacia un tramo de tierra medio visible, pero eso condujo a un barranco bloqueado. Otros discutían sobre si arriesgarse a cruzar el puente que se derrumbaba en fila india. Viper, furioso, decidió seguir adelante, ignorando los gemidos del metal retorcido mientras acercaba su cruiser a los tablones deteriorados. A mitad de camino, la estructura se hundía peligrosamente. El ritmo cardíaco se disparó. Si una moto lo lograba, tal vez las demás también. Pero se perdió el tiempo. Para cuando lograron reagruparse al otro lado, casi la mitad del grupo estaba atascado, herido o demasiado asustado para continuar a toda velocidad. En la línea de meta, un estacionamiento abandonado sembrado de barriles al azar y una sola lámpara parpadeante. Los organizadores se arremolinaban recogiendo apuestas anticipando un espectáculo de motores rugientes que irrumpirían en la recta final. Esperaban que Viper o uno de los mejores ciclistas salieran primero. Cuando la penumbra se disipó y un solo faro emergió de un sendero lateral cubierto de maleza, la confusión se apoderó de los espectadores. Una bicicleta destartalada, cubierta de barro y hojas, salió rodando. En ella, una ciclista silenciosa con una chaqueta caqui polvorienta. Zoe cruzó la línea de meta con los motores funcionando a velocidad constante, pero impertérrita, su presencia, tan inesperada que el oficial con el trapo a cuadros ni siquiera la ondeó al principio. Solo después de un ritmo aturdido, el oficial logró izar la bandera. Se escuchó una débil ovación, dispersa e insegura. Hizo trampa. Gritó alguien desde atrás. Salió de la carretera. Otro organizador gritó por radio intentando confirmar el caos. Pero los espectadores, que habían perdido dinero con nombres importantes, empezaron a abuchear exigiendo la descalificación. Zoe detuvo la moto con cuidado, levantando polvo a su alrededor. Se quitó el casco, dejando entrever un leve ceño fruncido. Cuando un grupo de agentes de boxes se acercó a gritos, ella simplemente se bajó de la moto y esperó. Uno de los miembros más veteranos del personal, cuya chaqueta decía Midwest Rally Crew con letras desportilladas, empezó a hojear un reglamento arrugado. El reglamento nunca dijo que tuviéramos que permanecer en la pista principal. Son más bien directrices. Su voz tembló. Pero solemos dar por sentado que la ruta es la ruta. ¿Sabes? Otros le arrebataron el papel, desesperados por encontrar una cláusula que prohibiera los atajos. La tensión aumentó. Los aficionados a los limpiaparabrisas, jadeantes, y Dusty, cojeando al cruzar la meta, minutos después, gritaron que la carrera estaba amañada. El jugador emergió con el codo magullado,
señalando a Zoe con un dedo acusador. No puede hacer eso. Ni siquiera estaba en la carretera. Gritó con la voz entrecortada. Un momento después, un motociclista mayor con los nudillos llenos de cicatrices y cojeando se acercó en silencio. Observó la moto de Zoe con una extraña mirada persistente. Esas marcas de remolino. ¿Las haces tú mismo?, preguntó casi para sí mismo. Ella no respondió. Extendió la mano casi con reverencia y rozó con una mano enguantada el metal rayado. De repente, sus ojos se abrieron de par en par. Espera. Espera un minuto, murmuró, mirando el rostro de Zoe. Eres el hijo de Wild Jack, ¿verdad? Se hizo un silencio como si toda la multitud reconociera el nombre al unísono. Wild Jack, el legendario motociclista forajido que había desaparecido hacía 20 años después de un famoso rally que cambió por completo la cultura de las carreras de la región. Había sido el primero en romper protocolos no escritos al forjar nuevas rutas, desafiando la práctica habitual de depender de mejoras sofisticadas. También se rumoreaba que había construido motos que funcionaban solo con ingenio mecánico puro. Varios transeúntes se tambalearon sin saber qué pensar de esto. Alguien soltó un silbido de incredulidad. Los jugadores y los grandes apostadores habían oído las historias, pero las asumieron como un mito. Ahora una verdadera sensación de asombro los invadió. Mientras tanto, Viper intentó restarle importancia. No me importa de quién sea hija. Escupió. Rompió la raíz e hizo trampa. Se giró hacia los hombres con la hoja de reglas. Échenla. Zoe permaneció quieta y tranquila, sin pronunciar una defensa. Miró la moto destartalada, la misma que su padre había afinado pieza por pieza en un garaje oculto, enseñándole todos los trucos de modificación que conocía. El remolino grabado en el tanque era su marca, el mismo remolino que antaño hacía que los motociclistas locales hablaran de él con admiración y miedo. Estalló un tenso debate. Algunos argumentaban que la ruta siempre había sido fluida en estas carreras ilegales. Todos se desviaban un poco si veían una ventaja. Otros insistían en que una desviación tan grande como adentrarse en el bosque era inaceptable. Pero uno de los encargados de los registros oficiales, golpeando la ceniza de un cigarrillo contra el asfalto roto, dijo: «Muéstrame exactamente dónde dice que no puede encontrar su propio camino». Silencio. Levantó las reglas destrozadas. Sí, no está aquí. Algunos entre la multitud se dieron cuenta de que podrían deberle a Zoe más de unos miles de dólares en ganancias si la declaraban primera. El apostador que le había tirado el dinero a los pies la fulminó con la mirada. Su arrogancia se desinflaba a cada segundo. En el silencio, Zoe dio un paso adelante. Tocó el asiento destrozado de su bicicleta y luego miró directamente a los organizadores de la carrera, que asentían con entusiasmo. Su voz, al oírla, era tranquila y serena. No hay ninguna regla que diga que no se puede sobrevivir de forma más inteligente, dijo. No hay ninguna regla que diga que necesitas una moto reluciente para ganar. El verdadero camino pertenece a quienes rompen los límites, no solo a quienes tienen dinero y cromos. Eso fue todo lo que dijo. Las palabras transmitían una autoridad silenciosa, como si hubiera esperado toda la noche para pronunciarlas. Un cambio en la atmósfera recorrió a los espectadores. Algunos fruncieron el ceño, otros asintieron. Incluso los motociclistas glamurosos, ferozmente competitivos, sintieron una punzada de respeto al recordar cuántos de ellos habían terminado atascados mientras Zoe salía ilesa. Viper se enfureció, pero algunos de sus propios compañeros se apartaron, reacios a apoyarlo contra el eco de verdad en las palabras de Zoe. Los miembros más veteranos, los que recordaban las viejas costumbres, empezaron a murmurar sobre cómo el espíritu original del rally de medianoche nunca se trató de metal pulido ni carriles oficiales. Se trataba de innovación, coraje y romper con la tradición obsoleta. El organizador a cargo de entregar el premio se paseaba de un lado a otro, rascándose el pelo con frustración. Finalmente,
Mientras la multitud presionaba para que se tomara una decisión, asintió con resignación. Es la primera en cruzar la meta, declaró su voz resonando en la noche. Se lleva el premio. Un rugido de incredulidad y aplausos recorrió a los espectadores. El apostador, maldiciendo en voz baja, se vio obligado a entregar una buena cantidad de dinero al personal de la carrera para su distribución. Miró a Zoe como si fuera la causa de todos sus problemas. Los glamurosos pilotos intercambiaron miradas incómodas, recordando cómo se habían burlado de ella hacía apenas unas horas. Y Viper se quedó a un lado, con el rostro desencajado por el desprecio, murmurando algo sobre cómo se había comprometido todo el rally. Pero la multitud ya no estaba con él. Una nueva oleada de entusiasmo surgió, como si el rally hubiera recuperado algo de su auténtica y peligrosa esencia. Al calmarse la situación, algunos de los principales organizadores del evento se reunieron. Corrieron rumores de que revisarían todo el reglamento para el año siguiente. No podemos depender de una sola pista, murmuró un oficial, con la voz temblorosa por la emoción de la reinvención. Quizás podríamos dejar que los pilotos elijan su camino, siempre y cuando lleguen a la meta sanos y salvos. Otro asintió, con los ojos iluminados por las posibilidades. El espíritu de este rally es superar los límites, ¿verdad? Eso es precisamente lo que ha hecho. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no? Quienes estaban al alcance del oído oyeron el nacimiento de un nuevo estándar. Por primera vez en décadas, el rally de medianoche del Medio Oeste estaba a punto de convertirse en algo más grande. Más audaz, ya no se trataba de una sola ruta, sino de la habilidad, la astucia y el coraje para sortear lo que les aguardara. Zoe observaba el torbellino de actividad sin mucha expresión. Dejó que su mirada se detuviera en las sombras cerca del borde del aparcamiento. Una figura fugaz le recordó una silueta anciana, de hombros anchos y chaqueta polvorienta, un hombre girando llaves a la luz de una linterna en un taller oculto. El recuerdo surgió sin ser invitado, provocado por el tenue aroma a aceite de motor y pino que emanaba del bosque tras ellos. Se quedó inmóvil como una estatua, pero en su interior había un leve destello de satisfacción. Esta era la carrera de la que le había hablado su padre, la que abandonó tras las traiciones de quienes solo se preocupaban por el dinero y la ostentación. Le había enseñado a montar en silencio para que el rugido del motor hablara. Se corrió la voz. Es la hija de Wild Jack, susurraba la gente con asombro y temor. Ese nombre tenía peso. Era el fantasma que una vez rediseñó motos de maneras nunca antes vistas, que desapareció bajo una nube de rumores sobre patrocinadores traicioneros y acuerdos despiadados que salieron mal. Algunos decían que había huido al extranjero. Otros afirmaban que murió en una carretera solitaria. Lo único que Zoe sabía era que le había enseñado a dominar el espíritu de una máquina sin las limitaciones de la sabiduría convencional. Ahora ella era la prueba viviente de su legado. No presumía, no fingía. Simplemente era. La noche se alargaba. Finalmente, llegó la entrega de premios. Un pequeño podio se había erigido frente a una valla metálica destartalada. El apostador, obligado a desprenderse de una pequeña fortuna, permaneció amargamente en un segundo plano. Viper evitó por completo la ceremonia, escabulléndose en su cruiser negra. Las motociclistas formaron un semicírculo, aún deslumbrantes, pero visiblemente apagadas. Cuando Zoe se acercó para reclamar su victoria, algunos miembros del personal dudaron, quizás esperando que dijera algunas palabras. Simplemente posó una mano sobre el trofeo, una escultura metálica deslustrada de una motociclista, y asintió una vez. Fue suficiente. En los días siguientes, toda la escena de las carreras clandestinas explotó con comentarios sobre la sorpresa del Midwest Midnight Rally. Corrió la voz de que los organizadores habían anunciado públicamente su intención de revisar las reglas, permitiendo a los participantes elegir sus rutas siempre que navegaran con seguridad y llegaran a la meta designada. Algunos periodistas se resistieron,
quejándose de que esto le restaba la imparcialidad de una pista única. Otros estaban electrizados. La reputación del rally se disparó. Los patrocinadores que antes se habían alejado del ambiente anárquico ahora llamaban para preguntar sobre el evento del año siguiente. Y en cada bar, garaje y taller, el nombre de Zoe Turner sonaba en acalorados debates, mitad admiración, mitad duda. Sin embargo, Zoe no se quedó en el centro de atención. Tomó sus ganancias, las guardó en una pequeña mochila y se alejó en el silencio de la madrugada. Un puñado de motociclistas mayores la vieron irse, intercambiando miradas significativas como si hubieran presenciado el comienzo de una nueva leyenda. Semanas después, la gente descubrió que la habían invitado a impartir talleres en una prestigiosa academia de motociclismo, centrada en la conducción de supervivencia y la modificación todoterreno. Los mismos motociclistas que antes se burlaban de ella por no encajar ahora hacían fila para aprender de ella. Se encontraron llamándola maestra con no poca humildad, recordando cómo sus movimientos ostentosos habían fracasado en la verdadera prueba de habilidad. En esos meses, los cuentos se volvieron más desenfrenados. Algunos insistían en que Zoe era heredera de una poderosa fortuna, señalando los billetes nuevos que había entregado con indiferencia para la carrera o la calidad de las herramientas de su destartalado equipo. Otros juraban que simplemente era una vieja que vivía una vida modesta y sin interés por el dinero. La verdad se escondía en gestos sutiles, una cierta serena negativa a aceptar regalos de los patrocinadores, la disciplina tácita que insinuaba una educación estricta. Entre bastidores, algunos reconocían su discreta aura de autoridad, adivinando un origen mucho más privilegiado del que dejaba entrever. Pero si ostentaba ese privilegio, lo ocultaba bajo una capa de mugre y polvo. De vez en cuando, el jugador, aún dolido por la desgracia pública, intentaba manchar su nombre, alegando que había engañado o sobornado a los funcionarios. Esos rumores nunca cobraron fuerza. Viper 2 intentó recuperar algo de la reputación perdida, pero su propia tripulación se había distanciado. Lo habían visto perder los estribos, no adaptarse y dejar que su orgullo eclipsara la integridad de la carrera. Los patrocinadores lo abandonaron. Se vio eclipsado por los comentarios sobre la imparable carrera de Zoe por ese bosque oscuro. Incluso las motociclistas, que ostentaban glamour, se distanciaron. Algunas buscaron discretamente las nuevas clases de Zoe para mejorar sus habilidades todoterreno. La humillación se había cerrado, no porque Zoe se propusiera arruinar a nadie, sino porque su propia arrogancia los había llevado a la derrota. Una noche, meses después del rally, el silencio se apoderó de un tramo desierto de carretera secundaria cerca de ese mismo grupo de pinos. La luz de la luna parpadeaba sobre la señal maltratada, marcando un límite entre autopistas. Zoe estaba junto a su moto desnuda, con el casco en un brazo. Zoe estaba junto a ella, y ella estaba en medio de la carretera. Levantó la vista hacia los altos árboles que se mecían con la brisa de medianoche, escuchando, como si susurraran un recuerdo que solo ella podía oír. A lo lejos, un leve ruido sordo indicó que otro grupo de motociclistas probaba la ruta alternativa recién permitida para el siguiente rally. No corrió a su encuentro. En cambio, se arrodilló junto a su moto, comprobando la tensión de la cadena con un suave tirón. Satisfecha, se levantó, arrancó el motor y rodó lentamente. Lentamente por la linde del bosque, recordando la voz de un hombre que le enseñaba a leer las sutiles pendientes de un sendero sin marcar. Al día siguiente, el silencio se apoderó de una de las mejores academias de motociclistas cuando Zoe entró en un hangar de entrenamiento. Filas de motociclistas recién llegados, algunos con equipo caro, otros con botas y chaquetas básicas, estaban firmes. Habían estado esperando a una campeona estrella, una figura descarada que presumiría de sus hazañas. En cambio, vieron a una mujer con una chaqueta sencilla y el pelo recogido en un moño práctico que avanzaba al frente sin fanfarrias. Por un momento, los estudiantes se estremecieron, sin saber si esta era realmente la leyenda de la que habían oído hablar.
Zoe no los recibió con un discurso. Simplemente colocó un cuaderno desgastado en un banco, sacó un juego de bocetos cuidadosamente etiquetados y comenzó a mostrarles cómo modificar un motor para terrenos difíciles. Su voz se mantuvo tranquila, impasible, todo su ser irradiaba la misma serenidad que antaño había silenciado a una multitud a medianoche. Con el tiempo, muchos de esos mismos estudiantes admitieron que su silenciosa presencia les enseñaba más que cualquier demostración llamativa. Hacían preguntas y ella asentía, guiándolos con pocas palabras. Con el tiempo, se corrió la voz de que los métodos de Zoe Turner revolucionaron el enfoque de la academia en la escritura de supervivencia y el mathing avanzado. Los patrocinadores comenzaron a donar fondos para implementar sus enseñanzas en su currículo oficial. Aún así, Zoe nunca buscó el centro de atención. Si un periodista se acercaba, se escabullía, sin conceder entrevistas. Al año siguiente, el rally de medianoche del Medio Oeste se había transformado oficialmente. Los folletos promocionales presumían, elige tu camino, demuestra tu habilidad. La antigua ruta principal se mantuvo, pero ahora se permitían rutas alternativas, animando a los ciclistas a planificar estrategias. El bote se disparó con nuevas apuestas. Motociclistas de toda la región llegaron, algunos simplemente curiosos por estas reglas poco ortodoxas. En cuanto entraron en boxes, vieron un letrero recién colocado. Los caminos están hechos para ser descubiertos, no para ser dictados. Bajo el lema, había dos diseños metálicos en espiral que recordaban las marcas del tanque de gasolina de Zoe. Era un sutil guiño del rally a la mujer que los había obligado a evolucionar. La noche de la carrera, los espectadores murmuraban rumores de que Zoe podría regresar, aunque nadie la vio en la inscripción. Las motos ostentosas aceleraban, las cámaras disparaban los flashes y las grandes figuras mostraban equipo nuevo. Pero escondida cerca de la sombra de un camión parado, una figura esbelta observaba con ojos serenos. Reconoció muchos rostros. El apostador con aspecto apagado, algunas motociclistas con una nueva humildad. Incluso Viper caminando a paso lento, buscando redención. Solo un puñado de espectadores la notó. Para entonces, su presencia había adquirido un estatus casi mítico. No necesitaba volver a participar en la carrera. Ya había cambiado su esencia. Cuando los motores estallaron a medianoche y la manada partió a toda velocidad, Zoe se giró para marcharse. Pasó junto al viejo libro de contabilidad donde se garabateaban nombres. Sus pasos eran ligeros sobre el hormigón. A la tenue luz de una bombilla, se detuvo, rozando con los dedos la esquina doblada de una foto clavada en la pared. Una instantánea en blanco y negro de un joven jinete salvaje sonriendo a la cámara junto a una bicicleta hecha a mano. Ninguna etiqueta explicaba su presencia, pero el remolino en el depósito era inconfundible. Inclinó la cabeza un momento y salió al aire nocturno, dejando que los ecos persistentes de los motores rugientes acompañaran su partida. Los meses se convirtieron en estaciones. Reconocida ahora en ciertos círculos como la hija del jinete salvaje, Zoe recibía constantes invitaciones para presumir o prestar su nombre a grandes patrocinadores. Las rechazaba todas. En cambio, viajaba de pista en pista ofreciendo talleres discretos sobre cómo montar en terrenos difíciles con recursos mínimos. Algunos conocidos adinerados de su oscuro pasado intentaron convencerla de que montara una empresa de alta tecnología o compitiera en torneos oficiales. Ella declinó cortésmente. Su riqueza, desconocida para quienes la rodeaban, nunca fue exhibida, nunca se convirtió en una marca de oro. Era dueña de su camino, y eso le bastaba. Su estilo de vida espartano desconcertaba a muchos. ¿Por qué conducir la misma moto naked destartalada cuando podía permitírsela mejor? ¿Por qué usar esa chaqueta caqui descolorida con un ligero olor a aceite de motor en lugar de ropa de cuero personalizada? Quienes se atrevieron a preguntar solo recibían un leve encogimiento de hombros o una breve declaración como, el valor no viene de las marcas. Viene de la mente y el corazón que se atreven a romper límites. Con el tiempo,
Estas sencillas palabras se convirtieron en un lema repetido entre sus admiradores, motociclistas de todos los orígenes, que descubrieron que la habilidad y la pasión eran más importantes que el precio. Pero las consecuencias para quienes una vez la ridiculizaron fueron reales. La credibilidad del jugador se derrumbó cuando no pagó algunas apuestas legítimas más. Las multitudes lo abuchearon en eventos posteriores y finalmente se rumorea que estaba fuera de la escena de las carreras por completo. Viper intentó volver a ingresar la nueva versión del rally, pero su equipo una vez leal se había dispersado. Se encontró eclipsado por los jinetes más jóvenes y hambrientos que habían aprendido el estilo de navegación de ruta creativa de Zoe. Redido a una historia de advertencia de orgullo antes de la caída, fue visto por última vez montando solo. Un hombre amargo perseguido por el conocimiento de que dejaría que la arrogancia destruyera su imperio. Y así, la leyenda de Zoe Turner no creció a través de relaciones públicas o anuncios escenificados, sino a través de historias silenciosas que pasaron de un jinete a otro. Cada recuento comenzó de la misma manera. Ella no habló, no gritó. Simplemente montó una vieja bicicleta polvorienta fuera del camino golpeado. Los estudiantes repitieron historias de su visión mecánica avanzada. Los viejos temporizadores juraron que si vieras un diseño de remolino grabado en un tanque de combustible, significaba que el espíritu de Wild Jack vivía en el padre a la mujer que redefinió el juego. Pero la propia Zoe nunca reclamó ningún títulos, nunca exigió adoración. Ella simplemente apareció donde la necesitaban, enseñó a quien estaba dispuesto y siguió adelante. Tarde una noche después de un largo taller en una pista de carreras de tierras de cultivo tranquilas, Zoe se encontró sola junto a una fila de pinos que le recordaba la ruta que una vez había tomado. La luna se levantó detrás de ella iluminando la bicicleta maltratada. Descansó una pequeña bolsa atada cerca del tanque y sacó una vieja instantánea. Un hombre con una amplia sonrisa y brazo alrededor de una versión mucho más joven de sí misma. El motivo del remolino estaba grabado en la propia chaqueta de ese hombre, un emblema de padre e hija. Zoe tocó la foto ligeramente como para confirmar que todavía era real. Luego la volvió a meter en la bolsa. Su mirada se levantó hacia el cielo. Se quedó allí por un largo momento, escuchando el débil susurro del viento en las copas de los árboles. Luego giró una pierna sobre el asiento y dio vida a la bicicleta. A la mañana siguiente, una ráfaga de emoción se extendió en la pista de tierras de cultivo. La gente afirmó que habían visto a Zoe a la luz de la luna, escuchó que su motor se desvaneció en la distancia, pero había desaparecido al amanecer. En su ausencia, dejó un conjunto de consejos escritos a mano meticulosamente a mano para conducir avanzados fuera de carretera clavados en la puerta del club de equitación local. Los miembros lo descubrieron y consideraron las notas como la sagrada escritura que las pasaba en la reverencia silenciosa. Su tranquila generosidad se extendió mucho más allá del dinero que había ganado o las clases que enseñó. Ofrecía conocimiento que podría cambiar la forma en que los jinetes veían el mundo. De vuelta en la ciudad, la junta recién formada del rally de medianoche del Medio Oeste se reunió para finalizar los detalles para la próxima temporada. Publicaron una declaración: a partir de este día, el rally da la bienvenida a las rutas alternativas. Si terminaste limpio, te has ganado tu victoria. La prensa se aferró a este cambio radical, algunos elogiando como un paso hacia la innovación, otros lo descartan como caos. Sin embargo, los miembros de la Junta se mantuvieron firmes, haciendo referencia al espíritu de la competencia de la vieja escuela y una nueva ola de equitación hábil que había capturado la imaginación de todos. Tácteo pero entendido fue la influencia de Zoe. Su nombre no apareció en ninguna parte en la declaración oficial, pero corrió por el texto como una firma invisible. Meses después, en el corazón del Medio Oeste, una manifestación ampliada atrajo la mayor participación en su historia. Llegaron escritores de múltiples estados, cada uno con su propio plan para abordar la imprevisibilidad del nuevo sistema. Los periodistas flotaban hambrientos para un ángulo. Los susurros distribuyeron que Zoe podría hacer una aparición sorpresa,
pero cuando comenzó la carrera, no hay señales de ella. En verdad, se había colocado silenciosamente en un punto de ruta fuera de ruta escondido entre la hierba alta cerca de una cresta. A partir de ahí, pudo ver la pista principal de la pista y un trail de tejido. Observó con un leve interés mientras los corredores intentaron lo que había hecho hace un año. Algunos con éxito, algunos con un fracaso espectacular. Ella no animó ni se burló. Ella simplemente observó su presencia conocida solo por el viento. Cuando un puñado de ellos lograron arrancar la cresta y tropezar con ella, miraron el borde. Con incredulidad, esperando condena o entrenamiento. Zoe simplemente dio un curado asentimiento, señalando hacia un camino más seguro que se curvaba alrededor de un tobogán de roca. Siguieron los ojos muy abiertos con gracias, y ella pronto desapareció detrás de una curva. Más tarde, esos escritores relataron cómo una figura misteriosa en una chaqueta polvorienta los había guiado hasta el final, asegurando que evitaran los peores obstáculos. Describieron el remolino en su tanque, la autoridad silenciosa en su postura. La noticia de este encuentro se extiende que alimenta la leyenda aún más. Cuando concluyó la carrera final, una ola de respaldo público se disparó para este nuevo formato. Los patrocinadores que una vez insistieron en una ruta singular cambiaron su tono alabando la estructura innovadora. El anfitrión oficial de rally tomó un escenario improvisado frente a miles de fanáticos que vitoreando. El antiguo libro de reglas, deshilachado y desactualizado, se quemó ceremonialmente en un tambor de metal reemplazado por un nuevo código que alentó explícitamente la navegación creativa. Esto no sería posible sin aquellos que se atrevieron a probar los límites que anunció el anfitrión. Los jinetes como Zoe Turner, que nos mostró, no se trata de seguir la pista de otra persona, se trata de hacer la tuya. Zoe, por supuesto, había desaparecido hace mucho tiempo, a mitad de camino por un camino polvoriento que se extendía hacia las tierras de cultivo. Llevó consigo el mismo casco maltratado, la misma bicicleta rayada que una vez había causado que una habitación llena de espectadores burlones se reía. No tenía interés en usar la corona del campeón que ofrecían. Su misión estaba completa. El rally nunca más descartaría a un jinete basado en apariciones o recursos. Los que la despreciaron. La prueba de sus juicios equivocados yacía dispersas en carreteras rotas y paradas de boxes abandonadas. Su reputación no se derrumbó porque Zoe se propuso aplastarlos, sino porque frente a su genuina habilidad y compostura, su mezquindad estaba expuesta. Algunos patrocinios perdidos, otros fueron condenados al ostracismo de la nueva ola de jinetes. Habían elegido la burla por la curiosidad, la arrogancia sobre la humildad, y al final, el mundo siguió adelante sin ellos. A pesar de todo, el nombre de Zoe se convirtió en sinónimo de una revolución tranquila. Las cartas llegaron a la Academia Biker solicitando sus sesiones de taller. Las ligas de carreras locales que luchan escribieron para preguntar si supervisaría su transición a reglas más abiertas. Ella nunca buscó ni exigió crédito. Ella enseñó, luego desapareció. En ese patrón, una generación de corredores descubrió que podrían valorar la adaptabilidad de las habilidades y un cierto código moral que ningún patrocinador o atuendo llamativo podría comprar. En una cálida noche de verano, Zoe regresó al lugar donde todo comenzó, ese camino del bosque cerca del puente podrido. La noche estaba tranquila. Una brisa suave susurró las hojas sobre la cabeza, llevando el aroma del musgo y el barro. Ella desmontó, dejando que la bicicleta descansara contra un baúl. Los pliegues de su chaqueta llevaban rasguños frescos de un viaje reciente a través del terreno rocoso, pero el remolino en el tanque de combustible todavía atrapó la luz de la luna. Ella pisó los restos del puente colapsado, sus tablones rotos esparcidos. A lo lejos, imaginó el tenue eco de los viejos motores rugiendo, hombres y mujeres gritando al jugador, arrojando dinero al suelo. Su mente conjuró un breve recuerdo de la baja risa de un hombre mayor cuando le mostró cómo deslizarse por el bosque en lugar de seguir el camino golpeado. Ella se arrodilló,
Presionó una palma ligeramente a una de las tablas desgastadas y exhaló. A la mañana siguiente, la gente encontró pistas frescas de neumáticos que se alejaban de esa ruina, tejiendo un camino hacia el bosque más profundo. Algunos niños locales que exploraron el área dijeron que encontraron un pequeño parche de hierba pisoteada en una ladera como si alguien hubiera estacionado allí durante horas. Juraron que vieron diseños giratorios grabados en la corteza de un árbol cercano. Y en ese remolino, reconocieron el mismo símbolo de las historias de Zoe Turner. Aún así, ella siguió adelante. Dondequiera que un nuevo rally o una nueva escena de conducción tomó forma, surgió rumores de su presencia. A veces era solo un avistamiento rápido, una figura en una chaqueta de color caqui desgastada montando una bicicleta desnuda. Otras veces, fue el sutil regalo de nuevas piezas mecánicas que quedaron en la puerta de un taller. Poco a poco, incluso los organismos oficiales de carreras comunicaron ofreciendo sus mejores roles de instructor, viviendo con la oportunidad de expandir públicamente el legado de su padre. Ella se negó a elegir una carretera solitaria, más bien al espíritu de descubrimiento y desafío personal que a cualquier etapa institucional. Cuando todo estaba dicho y hecho, Zoe no solo había ganado una carrera, sino que había transformado el tejido de un mundo subterráneo. Ella no irradiaba la arrogancia o la aventura de los insultos a los que una vez se burlaron de ella. Ella simplemente se mantuvo firme, utilizando el conocimiento transmitido por un padre que se negó a inclinarse ante las reglas que sofocaron la imaginación. Ese conocimiento alimentó un movimiento que reconoció la verdadera habilidad. No tenía nada que ver con el cromo brillante y todo que ver con el coraje y la creatividad. Cuando llegó el rally de medianoche del Medio Oeste del año siguiente, la exageración era imparable. Venta de entradas no oficial, aunque se dispararon. Las caravanas enteras de los jinetes, aparecieron muchos nuevos en la escena con la esperanza de tallar sus propias raíces. En los márgenes de cada hoja de registro, el diseño del remolino apareció impreso en volantes o pintado en tiendas de campaña como para decir, el camino es suyo si se atreve. La pregunta en los labios de cada espectador era si Zoe los adornaría nuevamente con su silenciosa e imparable presencia. Pero nadie podía decir con certeza. La única certeza era que la carrera nunca volvería a sus viejas formas de control y burla. En esa noche de apertura, un silencio cayó cuando el coordinador dio un paso adelante para dar la señal. Motores acelerados al unísono bajo la luz de la luna. Las palabras finales antes del comienzo fueron: elige tu pista. Termina como lo harás. El rugido que siguió sacudió los árboles. En la distancia, en un espolón poco conocido del sendero forestal, un solo faro podría haber parpadeado antes de desaparecer en las profundidades de la noche, forjando un nuevo camino que nadie más había descubierto todavía. Y si le preguntas a los ciclistas mayores y más sabios, hablarán en los tonos silenciosos de una mujer que se negó a ser definida por cualquier etiqueta o ruta. Mencionarán cómo no se jactó ni lloró, incluso cuando cada insulto en el libro fue arrojado a su manera. Recordarán cómo apareció con una chaqueta polvorienta, arregló lo que otros sabotearon y ganar, no jugando el juego, sino cambiándolo. Dirán que todavía regresa de vez en cuando revisando esos senderos forestales donde una vez probó lo imposible, recordando a un padre que le enseñó que los caminos reales no tienen límites. Y cuando terminen de contar la historia, te dejarán con un sentido tranquilo de asombro sobre cómo la presencia más simple puede volar a todo un sistema. Porque tal vez Zoe nunca se fue realmente. Tal vez ella todavía está afuera en esa vieja bicicleta desnuda girando más allá de las limitaciones del pensamiento estándar, lo que demuestra que cualquier camino puede ser conquistado si tiene las agallas para tallar su propio camino. Hasta el día de hoy, la nueva generación de jinetes la llama una leyenda, un ícono de posibilidad. Pero la propia Zoe solo afirma ser una mujer que recuerda lo que significa seguir moviéndose. Ella monta esa misma vieja bicicleta a pesar de las ofertas de las últimas modelos y elegantes plataformas personalizadas. A veces la gente la ve en el bosque en Twi'last deteniendo cerca de un sendero medio oculto. Y cuando preguntan por qué se niega a actualizar,
Simplemente sacude la cabeza, colocando una mano suave en el asiento desgastado. El valor no proviene de las marcas, dice expresada baja y tranquila. Viene de la mente y el corazón que se atreven a romper los límites. Tal vez eso es todo lo que cualquiera necesita saber. Un jinete tranquilo forjando rutas que nadie más podría imaginar. Y cada vez que pensamos en ella, nos damos cuenta de que la pista en la que estamos podría ser más grande, más salvaje y más abierta de lo que alguna vez nos atrevimos a creer. A veces a altas horas de la noche, el eco de un viejo motor resuena a través de las carreteras oscuras. Lleva el recuerdo de una mujer con una chaqueta de color caqui que nunca buscó gloria, pero cambió el mundo detrás de ella. Y en esos ecos, casi puedes sentir el espíritu de su padre guiándola a través del silencio de los bosques de pinos y las carreteras ocultas. Para cualquiera que haya sido reído o empujado a un lado, recuerde la historia de Zoe. No se trata de venganza o drama. Se trata de mantenerse firme en su valor, dejar que las habilidades y la convicción hablen. Se trata de montar tu propia línea, incluso si la multitud grita que no perteneces. En ese silencio inquebrantable se encuentra el poder de reescribir las reglas. Y al final, la carretera de medianoche se encuentra abierta, llamándote a encontrar tus propios caminos. Si escucha cerca, es posible que escuche el zumbido lejano de su motor recordándole que ningún horizonte está fuera de los límites. Todo lo que se necesita es el coraje para retirar el freno del acelerador del paquete y confiar en los senderos ocultos bajo la luz de la luna. Recuerda ese coraje. Recuérdala. Porque el espíritu de un jinete verdaderamente libre nunca se desvanece.